presenté un proyecto porque, bueno, vos sabés que la legislación que regula el mercado de los alquileres es nacional. Y se está trabajando, como vos bien lo planteabas, en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación, a una ley que creo que hay que modificar porque tiene aristas conflictivas del lado del inquilino y del lado del propietario. Pero bueno, nosotros del marco provincial, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Y lo que hemos presentado es un proyecto que ya fue presentado en la legislatura en el año 2012 por el ex diputado provincial Oscar Urruti, que logró media sanción, que lo que planteamos es que la provincia no le cobre el impuesto a los sellos. O sea, es en el contrato de alquiler, que cuando lo va a legalizar tiene que poner un porcentaje importante de lo que significa sobre la totalidad del contrato. Nosotros decimos que la provincia no le cobra al inquilino en los casos de que sean viviendas de uso único y familiar. Yo sé que eso no va a modificar el mercado de alquileres ni va a solucionar, pero sí marca por lo menos una voluntad política para que la provincia, que está cobrando un tributo, se lo deje de cobrar a un segmento de la población que se encuentra con innumerables inconvenientes para poder conseguir un lugar donde alquilar, que tiene que pagar depósitos, que tiene que pagar comisiones. Bueno, y este sellado que la provincia cobra, nosotros decimos, señores, no se lo cobre. Y en eso estamos. A partir de esta semana comienza el periodo de sesiones ordinarias en la Cámara, o sea que ya podemos empezar a tratar los proyectos de los legisladores y mi intención es ver si rápidamente podemos lograrle media sanción de la Cámara de Diputados. Espero de que sí, porque ya fue aprobado por la Cámara, sabíamos decir Luis, hace 10 años, sí, hace 10 años, pero los bloques políticos que la constituyen son los mismos. Y yo creo que todos están en voluntad de tratar de darle una mano, tratar de ayudar o de paliar de alguna manera la necesidad que tiene la gente de tener menos dinero. Y la plata no le sobra a nadie. Así que bueno, esperemos de que esto pueda llegar a buen puerto. Y ahora están pagando el 11 por 1000. O sea que vos tenés que sacar la cuenta de un alquiler promedio que esté en el orden de 29, 30 mil pesos en caso de un monoambiente. Si lo proyectás por 36 meses y es la cuenta respectiva, estamos hablando de casi un medio alquiler en un caso de un monoambiente, ¿no? Que me parece que es una manera de que la provincia contribuya. Insisto, la legislación es nacional, nosotros desde el marco provincial no podemos hacer, pero sí por lo menos manifestar voluntad política. Mira, Vicentín tiene dos aristas, una que es la penal, que es la que se está llevando adelante en los tribunales de Rosario, que ahora la está haciendo el fiscal Narvaja porque Miguel Moreno por cuestiones personales ha pedido licencia, y hay una imputación bastante grave, sobre todo el directorio, por estafa, por lavado de activos, por falsificación de documentos, y ahora también se incorporó en ese proceso penal a los que administran Renova, que es la parte subsidiaria de Glencore, socia de Vicentín, que es Viterra, que hoy están llevando adelante la explotación de la planta que nosotros denominamos que es la joya de la abuela, decimos, porque es la planta más importante que tiene el grupo, es la más moderna, diríamos, a nivel mundial en lo que significa la explotación y comercialización de aceites, y allí hay un proceso penal que la justicia tendrá que determinar. Yo tengo una valoración personal, creo que hay motivos más que sobrados para penalizar a muchísimos de los directivos, pero es un ámbito que nosotros no participamos. El otro es el ámbito político, que ahí sí creo que tenemos que seguir insistiendo y por eso nosotros le pedimos ayuda a ustedes normalmente para que el tema Vicentín no decaiga, que no desaparezca de la agenda pública. Estamos hablando de un desfalco de 1.500 millones de dólares. Yo a veces cuando lo digo pienso que el que me está mirando piensa que yo estoy loco, que me equivoco en la cifra. Son 1.500 millones de dólares que están en el concurso demostrado por la sindicatura. Y allí, ¿por qué es las resoluciones políticas? Nosotros necesitamos que Vicentín siga funcionando, ¿para qué? Para que podamos tener puestos de trabajo, para que los acreedores cobren y para que además podamos llegar a la conclusión final de qué pasó con los dineros públicos que están faltando, porque se le deben al Banco de la Nación Argentina más de 305 millones de dólares. Y eso es una decisión política que tiene que tomar el gobierno nacional, que nosotros venimos insistiendo que se involucre en la cuestión, que se vuelva a involucrar. Creo que en su momento lo que hacía el gobierno nacional era oportuno, pero comunicado de una manera horrorosa. Si no los hubiera comunicado tan mal, no se hubiera politizado de la manera que se politizó y no se terminaban retirando como se fueron. Me parece que el gobernador Perotti no le da la importancia o representa otros intereses o tiene otras urgencias, pero que no están puestas sobre el tema Vicentín. La principal empresa de la provincia de Santa Fe, 7.000 trabajadores en forma directa, 15.000 en forma indirecta. Y entonces, ¿qué tendríamos que buscar? Un nuevo diseño de administración que involucrara al gobierno nacional, al gobierno provincial, a los acreedores granarios, a la banca pública, a la banca privada, a los sectores cooperativos, pero con una condición fundamental: dejar de lado al actual directorio. Nadie le va a dar un peso para que administre al directorio, que es continuidad, nada más ni nada menos de lo que hicieron el faltante de 1.500 millones de dólares. Y ahí estamos en esa instancia. Ahora apareció un nuevo jugador. Se había retirado
Molino Sacro, y aparece Bunge planteando la necesidad de que se harían cargo de la explotación. El juez de la causa le prorrogó el periodo del concurso que vencía a fines de marzo, se lo llevó hasta el 30 de junio. Yo creo que lo que no hicieron en 25 meses no lo van a hacer en 60 días. Pero han logrado una cosa, lograron el mínimo indispensable que hace falta desde el punto de vista de la cantidad de acreedores que aceptan el concurso, llegaron al 50% en la cantidad de acreedores. Le falta llegar al 66% de la cantidad de dinero. Estamos hablando que si hay un faltante de 1.500 millones y reclamado por acreedores, tienen que juntar aproximadamente 900 millones de dólares para que digan, sí, nosotros aceptamos el planteo que se está haciendo en forma concursal. Me parece que eso no va a prosperar y creo que la prórroga hecha por su señoría termina generando la angustia en los trabajadores y en los pequeños acreedores, en los acreedores granarios. Los trabajadores porque no saben qué va a pasar con su fuente de trabajo y los acreedores granarios por la inflación que todos los días le achica el monto de la deuda. Estamos hablando de acreedores que tienen un dólar especificado a 60 pesos. Hoy el dólar oficial está al doble. Entonces, en esa situación está Vicentín. La mayoría de los miembros de la comisión, no involucro a todos, pero sí la mayoría, creemos que vamos al peor de los escenarios y el peor de los escenarios es la quiebra y eso va a terminar con trabajadores en la calle y con una empresa desguazada. Y que es el peor de los escenarios, nosotros necesitamos, como te dije, que Vicentín siga funcionando. Presenté una iniciativa en la Cámara de repudio a la actitud tomada por un diputado de Juntos por el Cambio que planteaba sacarle la personería gremial al gremio de camioneros. No porque yo tenga ninguna deferencia en particular con camioneros, tengo por supuesto trato y conocimiento con sus dirigentes, pero no tengo una afinidad política. Me parece que nosotros no podemos llegar a ese tipo de instancias. Si en el supuesto caso de que hubiese que sancionar a algún gremio porque no lleva adelante las actitudes en defensa de sus trabajadores, además el Ministerio de Trabajo tiene herramientas para hacerlo, pero no ir a la quita a la personería porque eso significa dejar a cientos y cientos de trabajadores desprotegidos, volver a un modelo que está absolutamente perimido, que en el mundo no tiene ninguna posibilidad y habla de un nivel de desprecio notable por un sector de una dirigencia política que quiere terminar con una cantidad de derechos que los trabajadores les llevaron años poder conquistar. Entonces me parece que esas son actitudes que hay que repudiar. En mi condición de dirigente político, perteneciendo a un movimiento popular como el peronismo, me parecía que era una actitud que era correcta que hiciese, y esto fue lo que hice, presentar una actitud de repudio. Mira, yo hace mucho tiempo, y aquellos que conversan conmigo saben de que vengo diciéndolo, de que nosotros necesitamos, por lo menos dentro del justicialismo, un proceso de trasvasamiento. Yo creo que ya muchos de nosotros hace un largo camino que venimos recorriendo y que tenemos que dejarle la posta a algunos dirigentes jóvenes que con conocimiento, capacidad, experiencia probada, con formación política, con compromiso ideológico, estén en condiciones de tomar las banderas que en determinado momento tomamos nosotros. Me parece que el diputado provincial Leandro Busato es un hombre joven de 42 años, profesional, que cumple estos requisitos, al que conozco hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, y creo que puede ser una expectativa posible y creíble ante una sociedad que se encuentra altamente, digamos, peleada con la política, en una situación bastante conflictiva, que necesita de nuevas expectativas y esas nuevas expectativas tienen que venir acompañados de nuevos dirigentes. Y yo estoy en ese proceso. Creo que Omar Perotti ha sido un gobernador que llegó a través de un proceso que nosotros denominamos la unidad en la diversidad, y él se encargó de romperlo, lo ha hecho de distintas maneras, no solamente por la falta de participación de algunos sectores en el gobierno, sino por la falta de generación de políticas comunes. Nosotros no entendemos al peronismo como una suma de partidos provinciales y él parecería que está más abocado a generar un movimiento propio o una corriente propia de pensamiento dentro del peronismo. Solo creemos que esto no es así y entonces nos estamos diferenciando claramente. Y para eso no lo podemos hacer solamente en los ámbitos de discusión interna, lo tenemos que plantear de cara a la sociedad. Porque tiene que ser así, con absoluta franqueza, con absoluta legitimidad, con nuevas propuestas. Nosotros tenemos que discutir la problemática de la seguridad, lo que significa el reordenamiento del Estado, cuál es el proceso educativo que queremos en la provincia de Santa Fe, y allí tenemos muchísimas diferencias con nuestro propio gobernador. Gobernador a que contribuimos a que llegara. Pero bueno, veremos cómo se va dirimiendo esto, seguramente en algún proceso electoral interno, o en la nueva constitución de otros frentes que habrá que ver cómo se desarrollan con el transcurrir del tiempo, porque hay otras fuerzas políticas que tienen a lo mejor no la misma matriz política que la nuestra, pero sí comulgamos en el mismo pensamiento. Entonces habrá que ver si somos capaces de armar un frente que en Santa Fe exprese esto.